para los profesores que recibieron CanSino y les van a poner Moderna o AstraZeneca o la que les quieran poner, está muy bien, acéptenla, es apropiado. La evidencia que tenemos de durabilidad de CanSino es nula, nada más tenemos la efectividad a 2 meses. Con las demás vacunas sabemos que la durabilidad empieza a bajar después de 6 meses y por eso las recomendaciones internacionales de recibir un refuerzo. Entonces, ahorita es excelente momento que si se les está ofreciendo, tomen la oportunidad con la que tengan disponible. Las mezclas son adecuadas y seguras. Buenísimo, Bren. Gracias. Justo era la pregunta. Decía que, ¿qué pasa si una se vacuna con una segunda o tercera vacuna antes de los 6 meses? Si es recomendable o si no lo es, ¿por qué no es recomendable? A ver, o sea, esta persona hipervacunada no le pasó nada, ¿no? O sea, no pasa nada. En realidad, el asunto ¿es necesario sí o no? Y acordémonos que todo esto es de acceso, ¿no? O sea, una cosa lo puedes ver desde el punto de vista personal y otra cosa es de que cada vacuna le cuesta a alguien y es de alguien, ¿no? Entonces, o sea, sí es una cuestión de oportunidad, ¿no? De acceso. O sea, como siempre, la ciencia está ahí para el beneficio de las personas. El problema es el acceso universal. Eso ha sido con HIV, que esa es mi área de expertise. O sea, el problema siempre ha sido la desigualdad y la inequidad en salud. Entonces, tenemos cepas nuevas, variantes nuevas, pues porque hay inequidad en el acceso. Entonces, si Estados Unidos sigue teniendo esta resistencia del 40% a vacunarse, va a haber una oportunidad para una nueva variante. Si en México seguimos con no vacunar a los niños, van a ser reservorio de infección y para la posibilidad de nuevas variantes. Si unos se vacunan más que otros, entonces vamos a tener oportunidad inmunológica de infectar más a unos que otros y más variantes. Entonces, o sea, no solo la vacunación tenemos que verla que es una cuestión para protección propia y para protección de la comunidad. Entonces, en general, en Israel, la recomendación es cada 4 meses. ¿Por qué tienen esa recomendación? No tiene un fundamento científico que yo entienda. En la CDC, la recomendación es el refuerzo a los 5 meses, ¿sí? Y aquí lo están haciendo ahora, pero por ejemplo, el personal de salud, yo casi cumplía 1 año de haberme vacunado cuando recibí mi refuerzo. Entonces, retrasarlo tanto, a ver, que yo me haya sentido insegura porque a lo mejor no me iba a servir mi inmunidad, quién sabe, porque yo soy una persona sana que no tendría por qué no responder y durar mi sistema inmunológico. Pero si a lo mejor soy trasplantada renal, pues ahí sí, ¿no? Porque a lo mejor tengo una condición que ahí el refuerzo tendría que haber venido desde antes, ¿no? No sé si estoy respondiendo con eso. Sí, muy bien, muchas gracias, Brenda. Bueno, creo que por ahí están todas las preguntas. Aquí hay una pregunta buena. Cuando Sí, todas las personas están contagiadas en casa, imagino que tienen diferentes cargas virales. ¿Es recomendable convivir sin medidas, sabiendo que de todos modos ya están infectados? Fíjate que esta es una pregunta muy difícil de responder ahora. A ver, me remonto a la era prevacunas. Yo sí separaba a las parejas. ¿No? Las ponía en diferentes cuartos, aunque los dos estuvieran positivos, porque el inóculo, o sea, la cantidad de virus, sí era importante para la gravedad. Esto mismo no se ha estudiado o no se ha visto en personas vacunadas, ¿no? O sea, no tengo una respuesta porque las personas que se infectan en este punto con vacunación completa, desde luego desarrollan una carga viral mucho más bajita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen protección, ¿sí? De hecho, por eso es una de las... Mucha gente confunde un poco, es que el Omicron es leve o el Omicron dura menos. Ok, sí, pero ¿no será por las vacunas? ¿No? Entonces, ¿qué tanto contribuye el haber estado con vacunado o que el Omicron es así? Es una cosa muy difícil de discernir, ¿sí? Por eso cuando dicen
esto es más leve, es un mensaje muy peligroso porque habrá personas vulnerables y habrá quienes no están vacunados. Vulnerables me refiero a que tienen comorbilidades para complicarse y habrá quienes no están vacunados. Entonces, pensar que no pasa nada, no necesariamente. O sea, yo sí, en general, a todos los cientos de personas que me han buscado porque han tenido en estos mes COVID, todos, en general, todos han tenido vacunación completa. Y todos han sido leves, excepto un señor de 86 años que no se puso el refuerzo. Vacunación completa en mayo, sin refuerzo. Y estuvo hospitalizado, pero salió. Y el otro fue un señor que tuvo Sputnik sin refuerzo, de 62 años. Entonces, como ven, y la vacunación que él recibió fue igual en mayo o en junio. Entonces, no estoy segura, o sea, yo sí trato de separarlos siempre y cuando haya factores de riesgo entre los que están en casa. Si no, pues entiendo que puede ser muy difícil el aislamiento de tanta gente, pero no sé qué papel juega ya en población vacunada esto de las cargas virales, qué tan importante es. Supongo que es mucho menor que lo que era en la era prevacunación. Muchas gracias, Bren. Por acá. Ahí dicen, esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Si hay un infectado en casa con síntomas, ¿se pueden poner el refuerzo los que viven en casa? Por supuesto. Y de hecho, la persona que tiene COVID, luego no sé de dónde sacan en los centros de vacunación las recomendaciones. Primero que no puedes tomar, luego que no te puedes tomar ibuprofeno, luego que, o sea, me han preguntado hasta si pueden tener relaciones sexuales, que si pueden comer mariscos, o sea, cosas así que yo digo, bueno, ¿de dónde sacan? Pero la gente que está ahí, que se supone que es personal de salud, yo no entiendo. Pero bueno, aquí la pregunta es importante. Es, a ver, tú tienes COVID hoy, como todo el mundo, ¿no? Pero me tocaba en 2 semanas mi refuerzo. Bueno, pues si has cumplido el aislamiento y estás bien, sin síntomas, puedes ir a tu vacunación. Pues en realidad es como las mamás, no llevan a vacunar a sus hijos de influenza porque tienen mocos. No, pues ya estuvo que no los van a vacunar. Cuando la única contraindicación es que tengan fiebre, o sea, que tengan una enfermedad viral activa. ¿Ok? Entonces, tener COVID en ese momento activo, pues no, porque además vas a infectar a todos los que están. Pero ya si pasaste el aislamiento y te sientes bien, te puedes ir a vacunar. Lo mismo pasa con los que viven alrededor. Buenísimo. Hoy fue un tema de debate nosotros la asistencia o no a la prepa. Sí, pues sí. A ver, miren, yo en esto sí soy bastante radical, pero esto sí es una cuestión personal. Ya me están grabando, pero bueno, yo siento, a ver, yo soy mamá de una niña de 8 y una niña de 11. Mis hijas no están vacunadas, ¿ok? Jamás si me han dado la opción de presencial o Zoom, siempre he ido por la presencial, siempre. El daño del aislamiento a los niños y adolescentes me parece tremendo. O sea que ni siquiera creo que podemos dimensionar lo que va a pasar en las generaciones, en los futuros años. Entonces, no es que yo no esté preocupada. O sea, mi hija chiquita hasta es asmática, ¿eh? O sea, no es que yo esté preocupada que se puedan complicar, pero yo sí creo en las medidas preventivas. O sea, yo sí creo que un cubrebocas bien puesto y una ventilación hace toda la diferencia. Ahora bien, yo compré, o sea, los profesores tienen que estar bien vacunados, eso sí, o sea, eso sí se tiene que garantizar para el regreso a clases. Pero fuera de eso, los niños hacen más caso en clase con sus profesores, sobre todo los pequeños, no se vienen en prepa, porque la verdad es que ya son edades complicadas. Pero en general, los niños hacen más caso en clase que en sus medios habituales, en casa, en los lugares recreativos. Y yo pienso, para mí la escuela es una cuestión esencial. Si el niño va a estar en Zoom
y todos los de su casa van a estar saliendo, pues es lo mismo, porque ahorita están habiendo contagios antes de empezar las clases. Es una tontería que en León, Guanajuato, se lleve a cabo la Feria de León y en cambio las escuelas las estén cerrando, no las estén abriendo. Es una incongruencia, ¿no? Entonces, yo sí creo, uno, la educación es una cuestión esencial para los niños. Ellos ya se sacrificaron, somos el país que más meses han estado los niños en educación a distancia. Han perdido cuestiones invaluables que probablemente no vayan a recuperar y les vaya a afectar para siempre. Dos, si todos en casa salen, es injusto que él se quede porque hay un miedo de las mamás a contagiarse. Es una tontería, ¿no? Es irreal. Lo mismo, acuérdense lo que pasó en la era prevacunas. Fíjense, bueno, no, ya estábamos vacunando, pero no todo el mundo estaba vacunado. Tenían la misma discusión en agosto, ¿se acuerdan? Y el pico fue antes de clases. Lo mismo está pasando, va a pasar ahorita. O sea, no se ha demostrado que la escuela sea un detonador de más contagios en ningún lado del mundo. ¿Por qué? Porque en una escuela hay más control, hay reglas, hay estructura. La gente está ahí para decir, ponte bien el cubrebocas, que se cubra la nariz, que no sé qué, ventila, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sé cuál sea la condición de su escuela en particular, pero yo sí creo que eso no, es incongruente que los niños sigan en línea y seguimos abiertos tantas cosas. Sí, estuvimos en contacto con una persona, ¿qué días después dio positivo? ¿Cuántos días después hay que hacerse la PCR? Sí, entonces, a ver, siempre el positivo, el que tiene síntomas y ya salió positivo, tiene que estar en casa. Depende, miren, o sea, porque hay ahorita muchísimo ausentismo. Entonces, les voy a explicar lo que hacemos en el personal de salud porque necesitamos regresar. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos vamos, nos aislamos y si al séptimo día hay mejoría de los síntomas y no hay fiebre, nos hacemos otra prueba de antígeno y si es negativa, regresamos. Si no podemos hacernos la prueba porque eso nos cuesta muy caro, porque no hay presupuesto para eso, si esperan 10 días, pueden regresar, siempre y cuando haya mejoría, y pueden regresar sin prueba. Lo mismo para los alumnos. Entonces, a los alumnos les pueden o no exigir prueba. No tienen que exigirles prueba si han completado sus 10 días, ¿sí? Ahora, para el contacto es todos los hermanos, los profesores, los compañeros que están alrededor. Esos tienen que aislarse, sí. Si han permanecido asintomáticos, al séptimo día se pueden hacer una PCR idealmente para regresar a la escuela. Pero si no hay presupuesto para la PCR, nosotros ahorita en el colegio donde van mis hijas, recomendamos los infectólogos porque hay mucha gente que tiene 3 hermanos, ¿no? Entonces no pueden hacerle todo el tiempo PCRs. Entonces, si el contacto ha pasado 10 días asintomático, regresa sin prueba. Pero tiene que ser, o sea, hay que hacer conciencia en las familias de que sí verdaderamente está asintomático, porque si empieza con síntomas, entonces en ese momento empiezan a contar los 10 días de ser positivo. No sé si me explico. Sí. Entonces hay de 2 sopas, o eres positivo o eres contacto. Buenísimo. Muchas gracias, Bren. Aquí hay una pregunta de las que nos mandaron antes. Si me contagié de COVID, ¿soy inmune? ¿Ya no me puedo contagiar? ¿Puedo contagiar durante cuánto tiempo? La respuesta es no sé, no sé, no sé. Entonces, pero te puedo decir lo que probablemente es, contestándole con el conocimiento previo. Entonces, cada variante es distinta. Sí sabemos que hay cierta inmunidad. Calculamos que por lo menos dura 3 meses, porque eso lo hemos observado en estos 2 años.
el volverse a contagiar existe, ¿sí? Pero no es una cuestión que puedas tener garantía, porque si hay una nueva variante, pues ya ahí quién sabe qué, ¿no? Entonces, y pues también entre más grado de porcentaje de vacunación poblacional hay, menos probabilidad hay de que te vuelvas a contagiar, porque hay menos cantidad de virus circulante. No sé si me explico. O sea, no solo es una cuestión que tiene que ver con la inmunidad de un individuo, también tiene que ver con el estatus inmunológico global de esa comunidad en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que si los niños, los contactos ya tuvieron COVID recientemente, no los estamos aislando, porque estamos priorizando la educación. Digo, en el colegio de mis hijas. Pero tienen que probar que ya les dio. En esta era del Omicron. Ay, no, qué complicado. Sí, necesitan tener, o sea, y algo que nos ha funcionado en ese colegio en particular es que tenemos un comité médico y hicimos reglas. Y entonces ya los directivos se siguen ese algoritmo y ya nada más nos consultan las cosas básicas. Y eso les ha ayudado muchísimo para bajar los costos de las pruebas, la frecuencia de las pruebas, las dudas, ¿no? Porque luego nos han pasado cosas de que no es que sale positivo porque se acaba de vacunar. O sea, ese concepto de que la gente sale positiva porque se acaba de vacunar, que es totalmente erróneo, pero hay gente que cree eso, ¿no? Oye, Brenda, pero espérate, aquí viene una pregunta mía de metichismo. Entonces, ¿qué la escuela de tus hijas son puros hijos de infectólogos o qué? Fíjate que el asunto es que está por la zona de hospitales. Ah, ya. Entonces hay muchos médicos. De hecho, tuve que correr, yo les dije a las autoridades, ya, quiten a todos los médicos, nada más pongan infectólogos porque todo el mundo opina, no, que el cubrebocas de tela, no, que el no sé qué. En los tiempos de, ahorita ya son otras cosas, ¿no? Del cubrebocas, ahorita si quieren hablamos, pero, o sea, cada quien opina, ¿no? Porque Claro. ahora ya todo el mundo es experto en COVID. Bueno, otra de las cosas que no sirve para nada es el que rocíen estas sustancias que rocían el ambiente. O sea, ese sí daña la piel, puede caerle los ojos, o sea, no sirve de absolutamente nada. Por favor, no lo hagan en su escuela. Habla muy mal de ustedes, evítenlo, por favor, los tapetes, todo. No. Hay empresas que compraron así, me impresiona, ¿eh? Canales sanitizadores donde pasas como es un canal y entonces te echan humo y así. No sirve. Ok, oye, ¿en estas cosas que te echan incluye tipo Lysol y así o solamente el humito ese? No, nada sirve. Ok, va. Lo que sirve es la ventilación, ¿ok? Sirve también si, por ejemplo, hay un lugar donde es muy difícil de ventilar, pues sí comprar uno de estos medidores de CO2, porque eso sí se sabe que, pues si sube por arriba de los grados, que me parece que son 600 o 700, entonces ya tienes que sacar a la gente, porque quiere decir que ahí el ambiente está acumulado, ¿no? Eso sí sirve. Ahora, el cubrebocas. Por ahí en las redes sociales hay una tablita así que dice, las de tela duran 2 horas, las de no sé cuántos 3 horas, y estas cosas están presentadas como muy científicamente y se vuelven dogmas. Y hay que tener muchísimo cuidado con esa información porque luego a las familias les hacen gastar y a los profesores les hacen gastar en cubrebocas carísimos sin saber interpretar bien la información. Entonces, ojo con esto, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Sí, el Omicron tiene una capacidad de transmisión brutal, ¿no? O sea, la variante alfa, la primera, la de Wuhan, una individuo era capaz de infectar a 4. Luego, viene la delta y un individuo, estos 4 eran el doble, 8. Entonces ya con eso era tremendo, ¿no? Y de aquí, del 8 se fue al doble, o sea que entre 15 y 18, casi como el sarampión. O sea, por eso sálvese quien pueda, por eso estamos viendo esos picos, o sea, no hay manera de librar, ¿no?
Pero claro que todo tiene que ver con el contexto. Si está bien ventilado, si es el aire libre, si están separados, si usan cubrebocas o no, qué tipo de cubrebocas, si lo traen bien puesto, ¿ok? Entonces, en estas tablas no consideran si la gente está vacunada o no, si tiene refuerzo, sí o no, si es Omicron, sí o no. Si o sea, una serie de factores, si está ventilado el lugar, una serie de factores que no están contemplados y que yo no quisiera que lo tomaran a dogma y dijeran, ahora todos tienen que venir con N95. No. Entonces, probablemente los de tela no funcionen porque se humidifican mucho, pero a lo mejor los quirúrgicos sí son aceptables. Pero lo más importante, como la vacuna, lo más importante es ponérsela. Igual que el cubrebocas, lo más importante es ponérselo bien. ¿Sí? No, el profesor que le salga el humito del cubrebocas y se le empaña es que lo trae mal. ¿Sí? O sea, todos, ¿no? Gracias. Es que sí. O sea, tiene que ser muy bien. Por ejemplo, dicen N95, que vengan N95. No, pues, ¿qué crees? Los N95 son los que tienen el elástico aquí. Entonces, todos esos que les dicen en el mercado que son N95, ahí les voy con la noticia, no son. Entonces, pues nada más así como que nos estamos curando en salud, ¿no? O sea, así como atole con el dedo. Entonces, o sea, lo más importante es traerlo bien puesto y que todos lo traigan bien puesto, porque el que yo lo traiga no sirve si el de al lado no. Así, y la ventilación, ¿ok? Ok, buenísimo. Muchas gracias. Por acá. Las friegas de alcohol en las manos. Ay, sí, no, es que qué tal. O sea, es que yo ya, entre mis manos y mi pobre carita, acabé mal el año pasado. Nos preguntan si es cierto que no es bueno tomar antivirales si alguien, bueno, si estás contagiado de COVID. ¿Qué antivirales? Así dice. ¿Es cierto que no es bueno tomar antivirales si uno se contagia de COVID? A ver, bueno, ahí les va. A lo mejor puedo entender que la pregunta va por el lado de que pudiera generar resistencia. Pero no, miren, ahí les va. Antivirales hay 3 en este momento, ¿sí? Pero solo uno accesible en México y solamente en nutrición porque en México todo lo hacemos mal acceso. Entonces, está el Remdesivir, que es intravenoso, y ese sí lo estamos utilizando en este momento, pero para personas que les da COVID, tienen pocos tiempo de haber empezado con síntomas, tienen un cuadro leve, pero tienen factores de riesgo para complicarse, trasplantados, gente mayor, no vacunados, etcétera. Esas personas se benefician de este tratamiento. Es de uso hospitalario, punto. Luego está el molnupiravir, que es de MSD. Hay 2 estudios de molnupiravir, uno en pacientes graves que no mostró mejoría. Y yo conozco hasta infectólogos que le están dando molnupiravir a sus pacientes en terapia intensiva. O sea, no sirven, no leen. Bueno, el molnupiravir donde mostró eficacia es en quienes tienen poco tiempo de que se les dio tratamiento, digo, se les empezó con síntomas y tienen enfermedad leve, porque muestran una reducción de hasta el 30% de acabar en el hospital o morirse. Y eso tiene que ser también gente de alto riesgo. Eso ya ven que las mamás son súper poderosas, ¿no? Y los chats de las mamás es una cosa, bueno, ustedes ya sabrán, ¿no? Pero es un mundo paralelo, ¿no? Entonces, ahí el otro día una amiga anestesióloga me mandó el screenshot en un chat de mamás donde venden molnupiravir que ni siquiera está aprobado en México. Entonces hay un mercado libre brutal, con lo cual
ustedes no acepten ni tomen molnupiravir a menos de que un infectólogo de confianza se los recete. El siguiente, el tercero es el más importante. Se llama Pavlovix, que es de Pfizer. Ese lo acaba de aprobar Cofepris, pero todavía no está de acceso y solamente lo van a tener de acceso en las instituciones públicas y no se va a vender. Entonces tampoco si se los venden, no lo compren, los están estafando. Y ese sí tiene se ríe Ana, pero sí, es que estamos viviendo como en los 80s, 90s en el VIH con los antirretrovirales, un mercado negro así entre las mamás, o sea, qué peligro. Entonces está el Pavlovix, ese es el de Pfizer, y ese sí yo creo que va a ser muy buena opción. Va a ser como el similar del oseltamivir, que el Tamiflu para la influenza, ¿sí? Y yo creo que en el futuro, bueno, ahí ustedes ya me están grabando y me van a poder chantajear o no, pero yo lo que pienso personalmente es que, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Porque yo pensaba que el año pasado se iba a acabar la pandemia con la vacunación y ya mírennos en qué estamos. Pero yo lo que creo es que lo que va a acabar pasando con esta pandemia es que se va a hacer una, como le llaman en España, lo van a gripalizar, o sea, se va a volver una enfermedad respiratoria más, donde todo el mundo va a tener que estarse vacunando con cierta periodicidad y que cuando se enfermen les van a dar un chocho como este, ¿no? Cuando empiecen con síntomas y punto. Pero por lo pronto va a estar nada más accesible para el servicio público. Ahora bien, todos los demás medicamentos, antibióticos, ivermectina, vitaminas, no sirven. Y todos los médicos que recetan cortisona, ivermectina, ¿qué es? Hidroxicloroquina, todas esas cosas. Cuando ya en la era de la vacunación, pues es que no entendieron nada, ¿no? Cambien de médico, ¿sí? Porque el tratamiento de las enfermedades virales respiratorias es sintomático. Hay que tomar tratamiento para los síntomas, ¿sí? Entonces, si te duele la cabeza, te tomas un analgésico. Si tienes inflamado la garganta, a un antiinflamatorio. Si tienes congestión nasal, pues un antihistamínico. ¿Y así? Así es. Buenísimo, muchas gracias. El peor de los errores, la secta, que se refieren a los chats de las moms. Bueno, es que los profesores yo me imagino que tienen así sus consideraciones específicas para eso. Pero yo también, ¿eh? Y eso que soy mom. No, sí, es que luego hay algunos casos. Ya algún día te contaremos también de esos chats He del... escuchado que si te mandan, está mal, sí, la citromicina, o sea, ningún antibiótico está probado, pero ese de la citromicina, hace 8 meses que sabemos que no funciona. No sé por qué seguimos en eso. Ay, no, no saben lo que es. Sí, para ustedes es frustrante, imagínense para mí. Sí, no, bueno. Acá hay otra pregunta. Si estuve en contacto estrecho con alguien que tiene COVID, ¿cuánto tiempo debo esperar para hacerme la prueba y qué prueba recomiendas? No, eso ya lo dijimos, o sea, los contactos. Tienen que esperarse al menos 7 días y si permanecen asintomáticos, PCR, esa es la idea. Pero si no hay pruebas porque hay mucha cola o porque simplemente no la puedo pagar porque acabo de pagar 5 pruebas el mes pasado a mis hijos, entonces con 10 días, si ya no te dio, ya no te dio y ya te vas. Buenísimo. Bueno, esta supongo que ya también está incluida en lo que explicaste hace ratito. ¿Algún medicamento, además de la vacuna, o vitaminas o alimento, ayuda contra Pues miren, gripe es y que, COVID? a ver, ustedes son profesores. Es que no sé por qué en México, es que hay unas cosas tan arraigadas en México, es así como increíble, ¿no? Pero una de ellas son las vitaminas. Las vitaminas es una cosa de consulta que ya es un paquete que yo tengo que manejar en mi explicación, pero las vitaminas es una forma muy extravagante de perder dinero. Les voy a explicar. Sí, es que sí.
Vean, las vitaminas solamente son necesarias en el contexto de deficiencias vitamínicas. Esa es una lógica, ¿no? Entonces, normalmente si uno se hace estudios periódicamente con unos simples estudios de biometría hemática, química sanguínea, se hace notar algunas alteraciones que se asocian con hipovitaminosis, ¿ok? De otro modo, si no hay estas alteraciones, lo más probable es que no las tengan. Entonces, no hay necesidad de tomarlas. Pero hay esta creencia de que las vitaminas nos hacen más fuertes, nos protegen, nos ponen un escudo, nos hacen, nos dan poderes, nos hacen sentir mejor, ¿no? Y hay gente que de veras me dice, es que no, usted no sabe, doctor, yo me lo tomo y me siento mejor. Pero bueno, las vitaminas se toman, o sea, si no se necesitan, se toman y se excretan por la pipí o la popó. Entonces, por eso les digo que es una forma un poco extravagante de ganar, de perder dinero. Pero sí hay cosas que con la edad vamos necesitando, es verdad. O sea, sí hay cuestiones que tienen que ver con la mineralización ósea y sí los vamos a... Pero eso ya es una cuestión muy específica. Pero no es no porque les demos vitaminas a nuestros hijos o tomemos vitaminas, vamos a estar mejor para la temporada de frío. No, o sea, comiendo bien, durmiendo bien, hidratándonos bien, es perfectamente suficiente. Vida saludable. O sea, eliminamos el redoxón de la dieta. A ver, pues ya respóndete tú. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿sirve el usar doble cubrebocas? Sí, o sea, porque mira, no todo el mundo puede tener todos los cubrebocas, ¿no? Entonces, todo suma, ¿me entienden? Ponérselo bien es lo más importante. Pero si, por ejemplo, lo más importante es que el quirúrgico vaya abajo y el de tela vaya arriba. Okay. Si es que esa es la combinación que van a utilizar. En el hospital no todo el mundo tiene acceso, no nos dan a todos KN95 de acá. Entonces nosotros hacemos en el hospital, que estamos mucho más expuestos, si usamos el quirúrgico y nos ponemos otro que puede ser el que dicen en el mercado que es KN95. Ajá. Okay. Entonces sí sirve. Yo cuando me he ido en avión, las pocas veces que he viajado en esta pandemia, sí me he puesto doble cubrebocas. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo vive el virus en el aire? La respuesta es no sé, porque depende, ¿tienes la ventana abierta o no? Okay. ¿Es al aire libre o no? Okay. ¿Qué carga viral es? ¿Estás cantando o estás hablando? O sea, una serie de factores que pues esas cosas no se pueden saber. Ok. Me preguntan también... Dice aquí que el redoxón es delicioso y sí se siente mejor, ¿ves? O sea, sí, es un tema mexicano muy, es así. Es como cuando das tratamiento, la primera pregunta, ¿no me hará daño, doctora? Entonces, o, ¿cuándo puedo tomar? Son mis dos preguntas. Ok. Me preguntan aquí, hay médicos que dicen que es mejor contagiarse en este momento. ¿Eso es cierto? La respuesta es no. Es muy malo tener tantos contagiados a la vez porque ya no nos damos abasto nosotros. O sea, yo ya, como ven, estoy hablando muy irónicamente porque yo ya estoy mentalmente muy cansada. Entonces, hemos visto demasiado. Así es que hay quien dice y se atreve a decir que esto va a ser el fin porque así ya todo esto va a ser la nueva cepa que va a contagiar a todo el mundo y entonces ya todo el mundo vamos a estar inmunizados y sí vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Y la realidad es que todos quisiéramos pensar eso, así como todos pensamos que el 2021 iba a ser el fin porque llegaron las vacunas. Entonces, yo sería muy cautelosa con aventurarme a decir qué es lo que va a pasar. O sea, una de las cosas que yo sí he aprendido aquí es que este virus no tiene palabra de honor.
punto. La otra es demasiadas personas infectadas a la vez, es una causa de ausentismo, es una causa de que en los hospitales estemos a marchas forzadas y que hagamos mala atención, porque pues después de 2 años de estar cansados, de tener menos personal, pues la atención se vuelve deficiente. Entonces, pues yo creo que esto a mí sí me lastima, me duele este mensaje de, pues ya a todos nos va a tocar, pues es leve, pues es así, porque es una falta de consideración pues sí, a lo que estamos viviendo algunos, ¿no? O sea, todos estamos cansados, todos ya queremos viajar, queremos abrazarnos, pero pues hay algunos que vivimos otras realidades, ¿no? Entonces, yo la semana pasada estuve formada de voluntaria y sopando personal del hospital porque había colas de 10 horas de gente que teníamos que hisopar, personal administrativo y de salud, porque era un contagiadero. Y entonces decidir a quién mandas a tu casa y a quién no, y trabajando con una tercera parte del personal, pues eso, ¿quién puede dar una buena atención ahí? No. Digo, porque será muy leve y será una gripa, pero siempre hay hospitalizados que requieren todas nuestras ganas, ¿no? O sea, el señor de 86 años, previamente sano, con buena calidad de vida, que no se puso la tercera dosis porque lo operaron, no sé, o sea, se fracturó la pierna y no fue, y entonces está hospitalizado, pues ni modo que no le des una buena atención, ¿no? Entonces, siempre habrá gente que está vulnerable a ponerse grave. Así es que yo no creo que esa sea, sí creo que tengamos que hacer una mitigación para que sean los menos posibles al mismo tiempo. Sí creo que eventualmente todos nos vamos a infectar, sí, pero tantos a la vez es demasiado para las empresas, para las escuelas, para los hospitales. Okay. Muchas gracias. También preguntan, ¿cuáles son las medidas preventivas mínimas que crees que son, que las crees óptimas para garantizar la seguridad sanitaria de profesores, estudiantes y personal que trabaja en una escuela? Como ventilación y uso adecuado de cubrebocas y vacunación. Okay. Son las 3. Okay. Buenísimo, muchas gracias. Por acá había otra que decía, ¿cuáles serían, si tienes ya síntomas, cuáles son señales de alarma para ya irte al hospital? Pues la fiebre persistente es muy común en niños, pero en adultos no lo es. Si esa se tiene, hay que consultar al médico. Y la otra es una baja oxigenación. Pero sobre todo, ojo con quienes, siempre hay gente que no quiere vacunarse, ¿no? Entonces ellos sí son los datos de alarma de los que hablábamos antes de las vacunaciones, ¿no? Ok, buenísimo. En tu experiencia y lo que sabes, ¿se sabe algo sobre los orígenes de este virus? Ay, a mí me interesa saber por qué es la pregunta. Es que no lo sé, porque nada más tengo la pregunta, pero no la persona que la hizo. Pues yo creo que es una combinación de cosas. Yo creo que el mundo pone demasiada, o sea, sí es importante saber qué factores contribuyeron a que se suscitara por el hecho de que, por el asunto para poder hacer medidas preventivas. Pero muchas veces esta pregunta se hace por querer encontrar un culpable. Okay. Y esto estigmatiza mucho a los chinos, el virus chino, el VIH a los africanos, que si viene de los simios es que alguien se echó un chango, y este tipo de ignorancias profundas que hacen muchísimo daño,
y pasan por generación en generación. Se tuvo la idea de que fuera un accidente de un laboratorio. No se ha podido concluir, pero yo sí creo que el mundo y el cambio climático y la sobrepoblación y la convivencia entre el entorno y los humanos es una combinación que hace probable este tipo de fenómenos. No entraría más allá por el hecho de que estas conspiraciones y estos estigmas o señalamientos, sí creo que no nos traen nada, no nos aportan nada, pero esto ya es una cuestión personal, creo yo. Muchas gracias. Hay una pregunta nueva en el chat donde dice que si pudieras explicar cómo usar el cubrebocas para que no se te empañen los lentes. Es que tiene que estar muy bien, puesto el alambrito que tiene para ajustarse, tiene que estar muy bien puesto, ¿sí? Y ponerse los lentes un poco después. Esa es una forma. Y la otra es que si se te sigue saliendo, te puedes poner un micropor. Claro. Porque toda vez que haya fuga, es una posibilidad de aspirar lo que está afuera, ¿no? Sí, también. Muchas gracias. Estoy revisando las preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que tenga. Jessie, levantaste tu dedito. Adelante, adelante. Ay, la voy a hacer más rápido por aquí. Gracias. Una prima que tiene a su bebé de 3 meses dio positivo a COVID. Me imagino que no puede amamantarla, ¿cierto? No, sí. ¿Sí? ¿Se puede? Ah, Sí. gracias. Segura la mamá está vacunado, ¿no? Sí, o sea, la mamá tiene, ¿cómo se llama? En ese momento tiene sus anticuerpos de la vacuna. Esos mismos anticuerpos, un bebé chiquito se los pasó mientras que estaba en su pancita y se los sigue pasando por la leche materna. Entonces eso se sigue, ¿no? O sea, seguramente ya están contagiados. Y es el mismo virus y son los mismos anticuerpos. Entonces al bebé se puede desnutrir. Lo que sí hay que tomar muchísima agua porque la lactancia deshidrata y las enfermedades virales también, ¿no? Porque uno pues, tiene mocos y respira por la boca y eso hace mucha deshidratación. Pero no es una contraindicación de la lactancia. Gracias. Bren, nos preguntan también por acá, una vez contagiada, ¿cuánto tiempo después comienzas a ser transmisor del virus? ¿Cómo? Sí, No. o sea, si te contagiaste, ¿cuánto tiempo después de contagiarte empiezas a contagiar a los demás? A ver, tú estás en contacto con el virus y de ahí al tercero o quinto día empiezas con síntomas, ¿sí? De que empiezas con síntomas, 3 días previos pudiste haber contagiado aunque no tuvieras síntomas. Okay. Este es el asunto con este virus. Fíjense, lo fácil ya lo vemos fácil, ¿no? Con la influenza, pero no lo fue en su momento. Lo fácil de la influenza es que solamente transmitían los sintomáticos. Aquí el problema siempre ha sido que los asintomáticos transmiten. Entonces, ¿cómo saberse enfermos si no tienen síntomas? En cambio, influenza, pues a ver, yo me he vacunado, yo soy personal de salud, me he vacunado durante 20 años. Veo personas con enfermedades infecciosas todos los días. Entonces, a pesar de estar vacunado, he tenido influenza. Pero todas las veces he identificado la fuente. Casi siempre he visto un paciente y al día siguiente yo estoy con síntomas. Entonces es muy fácil porque es el sintomático y al día siguiente o en las siguientes 48 horas tú estás enfermo. Con el COVID va más lento. El COVID transmite en el momento presintomático, ¿sí? En el tiempo de incubación y luego después en la fase virémica, que es en los primeros 6 días. Por eso los tiempos de aislamiento son de 7 a 10 días.
pero como es muy variable de persona a persona, pues hacemos algo mucho más amplio para seguridad de la gente. Muchas gracias. Brenda, preguntan, ¿se ha hablado de secuelas permanentes o prolongadas después de haber tenido COVID, ya sean neurológicas, cardíacas, etcétera? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso, platicarnos con respecto a eso? Sí, pues digo, el COVID largo es una realidad. Es un tema súper complejo, o sea, yo he dado charlas así del mismo tiempo que ahorita, nada más de ese tema. Es una cosa que sabemos poco, es una cosa que todos los días para mí es nueva. Es una cosa muy complicada porque es un síndrome postinfeccioso. Nosotros esto lo habíamos visto muy poco con otras infecciones. Sí está descrito, ¿eh? O sea, los síndromes postinfecciosos están descritos en las enfermedades virales desde siempre. Normalmente no eran tan variados, pero bueno, nuevamente, como les digo, este virus no tiene palabra de honor. O sea, tú tienes un paciente asintomático o tienes un paciente en terapia intensiva que se muere. O sea, el rango de enfermedad es brutal. Y lo mismo con el COVID largo, el que tiene, el que no tiene, y del que tiene, el que tiene incapacidad para vivir, ¿no? O sea, así, de grave como nada, ¿no? Entonces, esto es una área muy incierta para todos los médicos, sabemos muy poco. Me han dicho cosas, yo ya creo todo lo que me dicen. De las cosas más comunes que se han visto son fatiga, que persiste. En general, todas mejoran con el tiempo. La otra es que le llaman foggy brain, que es así como una incapacidad para concentrarte. No es tu estado cognitivo, sino el COVID. Y otra es, hay gente que queda con dolor de cabeza. Las alteraciones del olfato y el gusto, gente que está meses, y es un pesar, porque no pone en riesgo tu vida, pero no puedes comer a gusto, ¿no? Depresión es también. Pero me han dicho cosas, o sea, el otro día un paciente me dijo, yo veo desde que me dio COVID, veo una manchita en mi espectro, ¿no? Y así, o sea, es muy, muy variado. ¿Cómo saber quién va a presentar eso y quién no? Es una cosa impredecible. O sea, yo creo que nos faltan muchos estudios de qué factores están asociados con el síndrome post-COVID, porque de eso sí no les puedo hablar porque hay muy poquito. Yo creo que apenas es muy incipiente nuestro conocimiento en eso. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues que no nos dé COVID. Por eso el médico que dice, ya que nos dé, híjolas, pues no sé. Claro. ¿No? Que si Omicron, como tiene enfermedad leve, según esto, que quizás por las vacunas, tiene menos probabilidad de ser COVID largo, que no me gusta que le digan COVID largo porque suena que sigues teniendo el virus y no es así, es un síndrome post, ¿no? Infeccioso. No sabemos, o sea, ahorita como estamos justo en la ola, no sabemos qué va a pasar después. Entonces yo por eso también creo que es una de esas cosas donde empezamos a ver más fenómenos inmunológicos después de las infecciones, fue precisamente los niños en quienes les daba enfermedad leve. Entonces son esas las buenas razones por las cuales hay que vacunar a los niños y a todos, porque una de las maneras de disminuir la probabilidad de COVID, síndrome post-COVID, es vacunándose y preveniendo que te enfermes. Claro. Muchas gracias. Quedan un par de preguntas. La pregunta de la menstruación está apuntada a la vacunación. Sí, esto es muy interesante y fíjate que nosotros, una residente está haciendo eso, está buscando los trastornos menstruales en personal de salud con vacunación. Sí, se ha descrito, pero se ha descrito que es transitorio, ¿sí? De todos modos, que esto tenga implicaciones de la fertilidad, no lo sé, no te sé decir, pero lo más probable es que no, porque vuelven a adquirir la regularidad. De todos modos, pues
sigue siendo un beneficio vacunarse, ¿no? Te puedes contagiar de 2 cepas a la vez. Pues depende. Lo que pasa es que los virus no funcionan así. Es raro que haya 2 cepas circulantes. Siempre hay una dominante. Entonces, es muy difícil, pero sí te puedes contagiar de influenza y de COVID al mismo tiempo, eso sí. Influvid. Es como las infecciones de transmisión sexual. O sea, el que tiene sexo no protegido le puede dar VIH, herpes, sífilis, todo a la vez, ¿no? Ya. Esto más bien, o sea, bueno, es una pregunta tendiendo más bien al pronóstico y dicen, ¿cuánto tiempo podríamos esperar que llegue el pico de Omicron en la Ciudad de México? La ¿15 respuesta días? es no sé. Ok. Es que miren, yo les puedo inventar haciéndome aquí la sabionda, pero nadie sabe. ¿Qué ha pasado en otros países? En otros países empezó, pues sí, es que es lo más honesto. O sea, yo sí luego veo unos doctores que se aventuran a decir, lo más seguro es que necesitemos refuerzos a los 5 años. Pues si no han pasado 5 años de la pandemia, ¿cómo pueden decir eso? O sea, no sé. Pero bueno, ahí les va. ¿Qué sabemos de otros países? Nosotros siempre hemos ido 1 o 2 meses detrás de Europa. Yo siempre me comparo un poco con España. ¿Por qué? Porque como allá tengo una amiga en terapia intensiva, ella siempre me va contando y invariablemente sucede lo mismo allá, aquí, pero 1 o 2 meses después. Con lo cual era irreal que a nosotros no nos pasara lo mismo que les pasó a ellos. ¿Qué empezaron a ver ellos? En octubre, a finales empezaron a ver esto, ¿cierto? Para finales de noviembre estaba prendidísimo. Para ahorita está bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que se tardaron 1 mes y medio, ¿correcto? Entonces, ¿nos va a pasar a suceder lo mismo que allá? Es muy posible que sí, porque todas las veces nos ha pasado lo mismo, pero ahora hay 2 factores distintos. España tiene y Italia, o sea, tienen un porcentaje de vacunación mucho más alto que el nuestro, pero no mucho, perdón, más alto que el nuestro, pero no mucho más. Es por eso que en Estados Unidos su comportamiento es muy errático porque ellos son muy mal ejemplo para la humanidad, los gringos. No usan cubrebocas, los dictan los tiempos de aislamiento muy cortos. Antes no aislaban a los contactos y ya estaban vacunados. Todas esas cosas, porque la gente no quiere seguir reglas. Simplemente, o sea, ellos el status quo no más no. Y tener acceso a vacunas y 40% no estar vacunado, pues sí, o sea, sí es, sí pone en riesgo mucho. Pero sí, en España se parece más a nosotros, porque hay menos resistencia a la vacunación, hay más aceptación de la vacunación, pero sí los porcentajes son un poco distintos, son mucho, como un 20% más alto o 30% más, 25% más alto que en México. Entonces, a lo mejor y nuestra ciudad es mucho más condensada. ¿Qué puede pasar? Nosotros tenemos más población, que como tenemos más población, esto sea más rápido y furioso. Sí puede pasar. O la otra es que no, o sea, porque nosotros probablemente dure más, pues porque somos más. Entonces, no tengo la respuesta, pero es posible que no, si nos pasa lo mismo en un mes y medio, que empezó todo esto a principios a finales de diciembre, pues para marzo estemos mejor, ¿no? Ya vamos terminando, Ana. Sí, hay 2 preguntas que creo que son muy breves. La primera es, ¿puedes tener COVID entonces y presentar otra infección adicional? ¿Va? Justo es lo que comentaste. Y si tengo una condición pulmonar, ¿es recomendable hacerme estudios post-COVID a pesar de ya no tener síntomas? Sí, o sea, mucha gente me hace esta pregunta de que si después de tener COVID me tengo que hacer algún estudio para ver si no dejó alguna alteración. La respuesta es que, bueno, en este caso en particular, ahorita contesto, pero en general en las personas que no tienen esas condiciones, la respuesta es no, en términos generales, porque
está muy bien descrito que los seres humanos nos recuperamos al 100% de las enfermedades infecciosas en general, ¿no? O sea, no por haber tenido influenza ya vas a tener una secuela. Lo raro es que o sea, no estoy diciendo que sea imposible, porque sí sé de cosas, pero eso son raras. En general, nos recuperamos ad íntegro, como decimos, ¿no? Claro que en quienes tienen ciertas particularidades, como los neumópatas, probablemente sí tengan más tendencia a tener secuelas. Que esto, o sea, lo más probable es que si las tienes, tendría síntomas, ¿no? Persistencia de tos, falta de aire, desaturación con el ejercicio, incapacidad para tener ejercicio. O sea, esas cosas sí caen en la anormalidad y deben de estudiarse. Pero si alguien está asintomático, pues la medicina es igual que todo en el mundo. Go where the money is, ¿no? O sea, tiene síntomas, hay que abordar. No tiene síntomas, pues no necesariamente hay que hacer algo. Ahora, para eso también existen pues los check-ups que se hace uno, o sea, llegamos a cierta edad donde nos tenemos que hacer ciertos estudios, mastografía, papá Nicolau, laboratorios de control, ¿no? O sea, eso ya entra dentro del estudio del adulto saludable, ¿no? Entonces, algo en específico, pues en general no. Okay. Muchísimas gracias, Bren. Pues muchísimas gracias a Brenda, por supuesto, por haber estado aquí con nosotros y pasar su tarde, su tarde aquí con nosotros, y agradecerles a todos que hayan estado aquí. De veras, Brenda, no sabes lo que nos sirve todo lo que nos estás diciendo. Nos hacía mucha falta como tener este espacio, ¿no? Está aquí ahorita ella, justo Brenda acaba de poner aquí en el chat, ¿no? ¿Cómo se llama? Twitter. Su Twitter, perdóname, ay, se me fue la palabra, @Brenda Crabtree R. También está aquí su correo, que es brenda.crabtree@infecto.mx, ¿no? Brenda, muchísimas gracias, nos sirve mucho, de veras que hayas estado aquí, que nos platicaran. Qué bueno que le sirvió, perdón si fui demasiado humor negro de repente, ténganme paciencia y comprensión. Claro. Estoy para servirles, o sea, yo sé que los profesores están en una situación muy compleja, donde las familias tienen unas exigencias terribles. Yo también lo veo desde el punto de vista del comité que asesora a un colegio, y además soy asesora de otros colegios, ¿no? Entonces sí sé por lo que están pasando ustedes. Lo más importante es que ustedes estén protegidos, creo que eso es lo más importante, y que tengan un buen asesor para que no se hagan cosas exageradas o innecesarias, ¿no? Y que las familias no caigan en pánico ni tampoco en estar gastando de manera innecesaria. Pero yo creo que las escuelas no son una fuente de contagio. Los niños tienen que estar en presencial. Bueno, pues les deseo que tengan un curso este año exitoso, y de verdad les deseo lo mejor. Pónganse su refuerzo y van a estar perfecto. Muchas gracias a todos por andar por acá. Gracias por venir, gracias por mandar sus dudas, y pues eso es todo.